En el bus externo, en cambio, ¿sí? A diferencia del bus interno, la conexión ya no es quitando una tapa, sino que es con las dos borneras, ¿sí? Donde está la programación del autómata. O sea, este bus es multiprotocolo. ¿Por qué? Porque ese bus permite que por ahí lleguen los datos del MGD mod para lo que son lo que es programación, es un protocolo especial con alto nivel de seguridad, con revisión de claves para que el automata por accidente no se reprograme, ¿sí? Y por ese protocolo también puede llegar desde un maestro el protocolo, por ejemplo, de una SCADA, puede llegar el protocolo Modbus, ¿sí? Entonces pueden por el mismo trabajar esos dos. Y vemos que es un protocolo, es una conexión RS485, por lo tanto, se conectan todos los A de los dispositivos, se unen entre sí, ¿sí? Y los B también se unen entre ellos en otra línea independiente, ¿sí? Entonces, o en otra línea diferente. Entonces ahí tenemos que la conexión del bus externo, y decíamos que ese bus externo puede trabajar hasta una distancia de 1200 metros, ¿sí? Y generalmente a una tasa de baudios recomendada 9600 baudios, ¿sí? O menos, ¿sí? Entonces, ese bus externo permite hacer esas, digamos, ese tipo de comunicaciones. Y ahora vamos a mirar cómo se combina tanto, en algunos casos, combinar bus externo con externo. ¿Por qué? Porque entonces partimos del siguiente concepto. Bus interno lo manejamos para comunicaciones de corta distancia. Son comunicaciones de corta distancia, pero a una velocidad mayor. En cambio, el bus externo es para comunicación de larga distancia a una velocidad menor, ¿sí? Por eso mismo es que el bus externo tiene protección y el bus interno no tiene protección, ¿sí? Básicamente por su destinación. Ahora, ese bus externo lo mismo también puede ser configurado desde el software de MGD Mod, y por defecto está orientado a la comunicación Modbus, pero puede liberarse, y eso es lo que se llama la dedicación. ¿A qué está dedicado? Está dedicado a Modbus o está dedicado a hacer comunicaciones de otro tipo. Si está dedicado a Modbus, todas las demás opciones de esa ventana, solamente de esas opciones, solamente la de timeout es importante, que decíamos que ese timeout corresponde a 4250 de segundo. O lo podemos subir cuando vemos que el dispositivo que transmite con los datos muy separados, ¿sí? ¿Y qué quiere decir transmite con los datos muy separados? Que están llegando mal las tramas. ¿Por qué? Porque como está tan separados los datos, el sistema operativo, están llegando los datos, y como llegan muy separados, asume que esto es una trama de datos cuando todavía no habían acabado de llegar todos, y la trama realmente era completa, era estos 4 datos adicionales. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, si se libera que la dedicación no sea a Modbus, entonces empiezan a tener sentido el tipo de control de flujo, los baudios, ¿sí? Vamos a mirarlo en el programa. Entonces, en el programa tenemos, ¿sí? Lo siguiente. Tenemos que configuramos estas comunicaciones del bus externo, y por defecto decimos que está en Modbus. Cuando está en Modbus es con la pestaña de Modbus que se atiende todas las configuraciones, y si no, lo podemos poner como bus disponible. Si lo ponemos como bus disponible, ya no puede trabajar en Modbus, y entonces tenemos varias opciones. Trabajar sin control de flujo. Si se trabaja sin control de flujo, entonces los datos que llegan a comando posición 0, o podemos, si este está diferente de 0, entonces llegan a ajuste, ¿sí? Entonces, comando posición 0 o llegan a ajuste. Y no más, ¿sí? Ahora, si queremos transmitir sin control de flujo, entonces dentro de la secuencia, dentro de la máquina de estados, con una variable, ¿sí? Que existe especial, se debe dar la orden de que se transmita. Eso lo vamos a ver en el punto siguiente. Luego se puede transmitir respuesta inmediata. ¿Qué es respuesta inmediata? Que cada que lleguen los comandos llegan a esta posición 0, tal como lo hacíamos en el bus interno, y hay una respuesta inmediata enviando desde la posición 0 del monitor la cantidad de bytes que están especificados acá, que dice que son 8. Pero podíamos configurar para que los datos no lleguen a la posición 0 y no digamos a partir de la posición 8, ¿sí? Y que la respuesta sea, digamos, desde la posición 0. También podemos cambiar dándole doble clic, que la posición sea desde otra, de la respuesta, la posición de la respuesta, o la respuesta sea desde otra posición diferente de monitor. Y también dándole doble clic sobre los bytes del monitor, podemos cambiar la cantidad de datos con los cuales se va a responder. Entonces ahí tenemos que con esto se configura la respuesta inmediata, y es cuando lleguen datos, llegan
a la posición de comandos que estemos especificando acá, y inmediatamente se responde desde la posición con los datos que estén en el monitor, que corresponde a la posición que se tiene programada en esta casilla, y la cantidad también programada en la casilla 5. Ahora, también se puede cambiar la tasa de audios, como anotábamos, que puede ser hasta 115.200, teniendo en cuenta que el otro dispositivo, el dispositivo que envía los datos, no envíe más de 1000 datos por segundo, o a 115.200 si vamos solamente a transmitir. Dejémoslo por defecto a 9600. Un concepto adicional que no lo mencionamos en el bus interno, y es verificar revisar el tipo de verificación. Entonces podemos que no haya ninguna verificación de los datos, o que la verificación sea a través de un XOR, ¿sí? Con 0x55. ¿Qué quiere decir esto? Con esto le estamos diciendo al sistema operativo que todos los datos que lleguen les haga una XOR entre ellos, y luego con el valor SBX55, que es el valor decimal 55, que es 010101. Y entonces ya la comunicación, aparte de que la recibe el sistema operativo y la manipula, también la chequea de que esté buena, ¿sí? Entonces podemos trabajar con XOR para chequeo o sin chequeo. Lo importante es que cuando se trabaja con chequeo, ambos dispositivos, el que transmite y el que recibe, deben estar ejerciendo el mismo modo de chequeo para que sea válida la comunicación. Entonces, esa es la respuesta inmediata. Y también existe este mismo protocolo pequeño que vimos antes, que con R se leen comandos, con W se escribe sobre comandos, con V se leen ajustes, y con S, save, se guardan ajustes. Entonces, R viene acompañado de un número, W viene acompañado de los datos que se van a guardar, V también de un número que es la cantidad de datos que se quiere leer, y S de los datos que se quieren guardar. Entonces ahí tenemos esa configuración del bus de comunicaciones externo del automata programable, ¿sí? El cual, como decimos, permite conectar dispositivos que están en el automata programable conectados a través de los terminales para comunicaciones más remotas. Entonces nosotros podemos usar ese bus externo en protocolo Modbus, ¿sí? Lo podemos trabajar simplemente recibiendo datos que llegan de otros dispositivos en ráfaga. Podemos, como bus disponible, o sea, datos que llegan sin control de flujo, o sea, en ráfagas, y simplemente leerlos. Podemos también trabajar un concepto de respuesta inmediata, y es en el que en la medida en que llegan datos, se responden también con datos que tiene el dispositivo. O sea, llegan comandos y se responde automáticamente con monitores. Entonces, la aplicación, ¿qué hace en ese caso? Va leyendo los comandos y va escribiendo en las variables de monitor. Y también existe el concepto del protocolo, que ya opera como una especie es de la misma naturaleza que funciona el Modbus, pero es un protocolo mucho más pequeño y más simple que el Modbus. Más que todo se usa para hacer pruebas o para montar enlaces muy simples con los autómatas. Entonces, aquí vemos lo que son las comunicaciones con el bus externo.